Hola nuevamente, soy Moisés Duarte y estoy muy emocionado de que hayas regresado para la segunda parte del taller del método lenguaje veloz. Quiero comenzar agradeciendo a todos primero por sus comentarios ahí en el primer video y estoy realmente emocionado de ver cómo se va formando ahí una comunidad de personas que están entusiasmadas con aprender inglés de manera efectiva. Su entusiasmo, su participación me motivan a compartir aún más este método con ustedes. Y si ya viste el primer video, ya sabes que te mostré ahí los errores más comunes que te han impedido aprender inglés hasta ahora. Hoy vamos a profundizar aún más y a comenzar a revelar el método que te llevará a dominar el inglés de forma rápida y efectiva, sin perder el tiempo con técnicas que no funcionan. Muchos de mis alumnos han seguido este mismo método y gracias a ello han logrado hablar inglés con fluidez, ahora con más confianza y utilizando esta habilidad en sus carreras profesionales. Mira aquí lo que algunos de ellos dicen sobre su experiencia. The academy is incredible. I learn a lot. Every day I sit and understand more the English. It is possible and real. I feel happy, grateful of me because my advance in short time is great. I like this program and recommended it. Today, Lenguaje Veloz gives me the opportunity to understand and speak English. The method and the teacher are extraordinary. I'm very happy and excited about my progress with Lenguaje Veloz. Do you want to learn English? The method of Lenguaje Veloz is simple, dynamic, and very practical. They have excellent teachers. My teacher Moy is cool, and his way of teaching is clear. In Lenguaje Veloz, you learn quickly. It is fun. You can learn. You take action. It is possible. I invite you to start your learning soon. Really, I like it. It is incredible and extraordinary. The results are fantastic. Lenguaje Veloz helps me to learn English. It is an excellent, fantastic, and good program. En nuestro primer video hablamos sobre los errores más comunes que alentan o incluso bloquean del todo tu aprendizaje del inglés, desde estudiar gramática de manera incorrecta hasta intentar memorizar vocabulario fuera de contexto, ¿vale? También hablamos de la falta de enfoque en la fonética y el error de buscar aprender con métodos milagrosos. Todos esos factores contribuyen a que te sientas frustrado y en muchos casos a que abandones el proceso por completo. Pero recuerda, no es tu culpa, es simplemente que no habías encontrado el método adecuado hasta ahora. Ahora que hemos identificado lo que no funciona, ha llegado el momento de mostrarte lo que sí funciona. Y a partir de hoy vamos a empezar a construir tu camino hacia la fluidez de una manera sumamente eficiente. Te voy a enseñar cómo utilizar técnicas muy específicas que no solo han ayudado a cientos de mis estudiantes, sino que también me permitieron a mí aprender varios idiomas en tiempo récord. Vamos a hablar de cómo ampliar tu vocabulario de forma natural y duradera, de cómo internalizar la gramática sin tener que memorizar reglas complicadas y cómo mejorar tu pronunciación y tu comprensión auditiva para que desde el principio empieces a comunicarte con confianza. Este es el método que va a cambiar tu percepción del aprendizaje del inglés. Y si lo sigues al pie de la letra, te va a llevar a resultados que jamás imaginaste posibles. En esta clase te guiaré paso a paso a través de las técnicas que necesitas para comenzar a ver mejoras tangibles en tu aprendizaje. Y lo mejor de todo es que en un tiempo muchísimo menor al que estás acostumbrado. Vamos a comenzar con el primer pilar, la gramática, la forma correcta de aprenderla. En la clase anterior te expliqué que no se debe aprender gramática usando reglas y términos técnicos. Eso es lo que hacen la mayoría de las escuelas, la mayoría de los métodos se enfocan en lo que yo llamo la teoría gramatical, es decir, esas reglas complicadas y la memorización de conceptos que no son inmediatamente aplicables en la práctica. Sin embargo, si queremos aprender gramática de manera eficaz, debemos dejar de lado la teoría gramatical y enfocarnos en vez de eso en la estructura. ¿Qué es eso? La parte práctica de la gramática que nos permite construir ideas habladas en la vida real. Y para eso vamos a utilizar 3 principios clave que simplifican el aprendizaje de la gramática y lo vuelven práctico. Fragmentación, lenguaje espejo y unión de frases. Vamos a verlos. Fragmentación. La fragmentación consiste en descomponer cada tema en partes pequeñas y manejables y estudiar esas partes individualmente. No existen temas difíciles, solo temas que no han sido fragmentados lo suficiente para que tú los puedas absorber con mucha facilidad.
Y es que además de ser muy teórico, los métodos tradicionales intentan abarcar demasiado, lo abordan todo de una sola vez y eso genera confusión, hace que el aprendizaje sea lento y que sea frustrante. Pero con la fragmentación eso no ocurre, no pasa, porque estudias una parte a la vez y eso hace que cualquier tema, por más complicado que sea, se vuelva manejable. De hecho, muchos alumnos han logrado entender cosas bien complicadas que antes les parecían imposibles usando este mismo principio. El segundo principio que tenemos que aplicar a la gramática es el lenguaje espejo, un método altamente efectivo que aprovecha que las estructuras entre el inglés y el español son muy similares. Por ejemplo, la frase I want to speak English se traduce directamente yo quiero hablar inglés. Literalmente sigue exactamente ese orden de palabras porque los dos idiomas provienen del mismo lugar, comparten la misma raíz. Y eso demuestra que no necesitas aprender gramática y estructuras desde cero, ni estudiar teoría complicada, porque en lugar de eso puedes tomar lo que ya sabes del español y espejearlo en inglés para poder usarlo rápidamente y de manera intuitiva. El tercer principio que tenemos que aplicar a la gramática es lo que llamo unión de frases. Y eso consiste en combinar cada tema que aprendes, cada uno, con todo lo que ya habías aprendido antes. Y así se van conectando cada tema con el anterior. Como un malabarista que le va agregando pelotitas a lo que ya lleva, pero nunca deja de usar las anteriores. Y eso no solo te va a ayudar a que no se te olvide lo que vas aprendiendo porque lo sigues usando, sino que te va a ayudar a entender cómo usar todo junto a la hora de la práctica. Y entonces, para estudiar gramática correctamente, vas a usar esos tres principios: fragmentación, lenguaje espejo y unión de frases. Y de esa manera vas a absorber la gramática de manera natural, sin teoría, sin la necesidad de memorizar infinitas reglas y excepciones, porque vamos a poner el énfasis en las instrucciones prácticas y esenciales que realmente vas a utilizar al comunicarte. Este enfoque justamente es un ejemplo de nuestra filosofía de eficiencia lingüística, que consiste en aprender solamente lo necesario para que te puedas comunicar de manera eficaz, sin llenarte la cabeza con un montón de detalles que no tienen aplicación práctica inmediata. Y como hacemos eso, eso te permite rápidamente adaptarte al inglés, permitiéndote construir oraciones y frases de manera fluida y natural, sin tener que pasar un montón de horas memorizando reglas gramaticales. En la próxima clase del taller va a ser práctica total. Vamos a ver un montón de ejemplos prácticos de cómo aplicar esos tres principios fundamentales que te enseñé ahorita: fragmentación, lenguaje espejo y unión de frases. Son los mismos principios que aplicamos con nuestros alumnos en nuestro método lenguaje veloz y que muy pronto tú también vas a poder comenzar a aplicar en tu aprendizaje del inglés. Ahora vamos al segundo pilar, al vocabulario, cómo aprenderlo de manera correcta. Fíjate bien, en la clase anterior te expliqué que no debes aprender el vocabulario con listas y listas y listas. Eso es ineficaz porque la vida no es así, no es un montón de listas de vocabulario, así no funciona. Por eso fíjate bien, lo primero que tienes que hacer es enfocarte en el vocabulario esencial. No necesitas aprender todas las palabras del inglés para comunicarte eficazmente, ¿vale? Bastan algunas. Entonces, en lugar de memorizar un montón de listas, vamos a enfocar nuestros esfuerzos en las palabras que realmente vamos a necesitar en las situaciones cotidianas y las situaciones profesionales. Pero aprender vocabulario no es solo saber qué palabras son importantes, sino también aprenderlas en contexto. ¿Sí? Aprender un montón de palabras sueltas no te ayuda a integrarlas a la hora de hablar. Por eso lo que queremos es enseñarte cómo usar cada palabra en situaciones y frases reales para que no nada más te quedes con la palabra, sino que sepas cómo y cuándo usarla. Por último, en tercer lugar, utilizaremos el principio de asociaciones pegajosas, sticky associations, para que puedas aprender incluso el vocabulario más difícil. Vamos a asociar cada palabra con nuevas imágenes, historias, conceptos que ya conoces para que el vocabulario literalmente se quede pegado en tu memoria de manera natural. Esta técnica es extremadamente poderosa porque te permite usar lo que ya sabes para facilitar el aprendizaje de lo nuevo. Con estos métodos no solo vas a aprender palabras, sino que las vas a integrar en tu vocabulario de una manera que te permita usarlas con confianza y con fluidez en una conversación. En nuestra próxima sesión vas a tener la oportunidad de ver cómo estas técnicas se ponen en práctica. Te voy a guiar a través de ejercicios y ejemplos que demuestran cómo aplicar todo lo aprendido sobre vocabulario. Estos son enfoques que utilizamos con éxito en nuestro método lenguaje veloz y que muy pronto también vas a estar poniendo en acción en tu propio proceso de aprendizaje. Ahora que ya hemos visto cómo aprender gramática y vocabulario de manera eficiente, vamos a hablar de fonética, del tercer pilar. Y eso te va a ayudar a mejorar tu pronunciación, pero también a entenderle mejor a los hablantes nativos. Primero vamos a concentrarnos en los sonidos esenciales. No necesitas dominar todos los sonidos del inglés desde el principio, sino enfocarte en aquellos que son más comunes, que van a causar un mayor impacto en tu comunicación. Y al aprender esos sonidos clave vas a mejorar tu capacidad de hablar y tu capacidad de entender de manera muy rápida.
El proceso de aprendizaje de la fonética debe ser un aprendizaje gradual. Comenzamos primero con los sonidos más sencillos, los que tienen mayor uso en las conversaciones cotidianas, y a medida que avanzas vas añadiendo sonidos más complejos, pero siempre manteniendo esa base sólida. Y con ese enfoque gradual te vas a adaptar poco a poco a la técnica de los nuevos sonidos, pero siempre sin sentirte abrumado. Y finalmente, para dominar la fonética de verdad, la tienes que trabajar en dos momentos. Al principio de tus estudios para entrenar el oído, entender lo que quieren decir los nativos, los nuevos sonidos, y luego al final para perfeccionar tu pronunciación y afinar cada detalle para que tu inglés cada día suene más natural. Y entonces así es como se aprenden los tres grandes pilares del inglés: la gramática, el vocabulario, la fonética. Pero ahora, ¿cómo los practicamos? ¿Sí? Pues ahí es donde entran los mejores ejercicios. En la clase pasada te expliqué que los ejercicios tradicionales de rellenar el espacio en blanco, de ordenar palabras, de elegir la opción correcta no son efectivos para aprender inglés de manera práctica, y que tampoco funciona el practicar la conversación, el practicar hablar. En vez de eso, solo necesitas dos ejercicios simples pero muy poderosos, que cuando se hacen bien te ayudan a consolidar lo aprendido, a desarrollar el oído y desarrollar la fluidez. El primer ejercicio es hablar en voz alta, pero fíjate, este ejercicio no es para practicar la pronunciación y tampoco es para ganar fluidez, ¿vale? Presta mucha atención, su propósito es verificar que realmente comprendiste lo que acabas de aprender. La idea es que hables en voz alta, construyendo oraciones, usando exactamente lo que estudiaste, porque para poderlo aplicar en el habla, tu cerebro tiene que procesar muy bien la nueva información. Por eso ese ejercicio es fantástico para asegurarnos que el tema quedó completamente entendido y bien consolidado. Y una vez que verificaste que entendiste el tema, el segundo ejercicio es exponerte al inglés. Y no cualquier inglés, sino de preferencia inglés semicomprensible, como le digo yo. Es contenido que esté ligeramente por encima de tu nivel actual. Porque cuando tú haces eso, tu cerebro se acostumbra poco a poco a los sonidos, a las estructuras, a las expresiones del inglés, ayudándote a reconocer y entender esos temas cuando los escuches en conversaciones reales, ¿sí? Y ese ejercicio justamente es lo que te va a llevar a hablar con naturalidad y fluidez. ¿Por qué? Porque aunque muy pocos te cuentan esto, la fluidez es solo el resultado de un oído bien entrenado. Es como darle play y reproducir lo que un día grabaste allá adentro en tu oído. Estamos hablando de dedicarle un par de miles de horas a exponerte al inglés en contextos reales y comprensibles para que puedas sentir progreso de manera sólida y de manera duradera. Así que cuando estudies un idioma, olvídate de los libros y las aplicaciones tradicionales. En su lugar, después de estudiar, verifica tu comprensión, como hablando en voz alta, y luego sumérgete en el inglés de manera constante. Esos dos ejercicios van a hacer toda la diferencia en tu fluidez. Así que cuando estudies un idioma, olvídate de los libros, olvídate de las aplicaciones tradicionales. En su lugar, una vez que estudies, verifica tu comprensión hablando en voz alta. Y luego, sumérgete en el inglés de manera constante. Y esos dos ejercicios van a hacer toda la diferencia en tu fluidez. Recapitulando todo lo que hemos aprendido, en gramática usamos la fragmentación y el lenguaje espejo para simplificar y poder absorber las estructuras de manera más natural y sin memorizar reglas. Luego usamos también la unión de frases para ir conectando cada tema nuevo con el anterior. Y en vocabulario, en el segundo pilar, nos enfocamos en el vocabulario esencial, siempre aprendiéndolo en contexto y usando asociaciones pegajosas para aprender hasta las palabras más difíciles de la manera natural. Y luego en la fonética empezamos con los sonidos esenciales y avanzamos gradualmente entrenando tu oído al principio y perfeccionando la pronunciación al final con buena técnica. Y luego, para poner en práctica todo lo aprendido en esos tres pilares, usamos dos ejercicios clave. Hablar en voz alta para verificar que estamos entendiendo todo y que somos capaces de usarlo en el habla, que es lo que nos importa. Y luego combinamos eso con exposición masiva al inglés. Inglés semicomprensible, que va a entrenar tu oído constantemente y te va a llevar a la fluidez de manera natural. Y en la próxima sesión vamos a aplicar todos esos principios con muchos ejemplos prácticos para que empieces a ver qué resultados concretos en tu aprendizaje. Y la combinación de todos estos principios es lo que forma nuestro método lenguaje veloz, ¿sí? Y por eso, como te dije, en la siguiente clase vamos a tener una sesión práctica, vas a poder ver un montón de ejemplos y ver en acción cada una de esas técnicas, verificar por ti mismo la efectividad de cada una de ellas. Por eso no te lo puedes perder, tienes que estar muy atento a la siguiente clase. Y para dar oportunidad a que las personas de verdad apliquen este método y que tengan a su disposición todo el material,
todo el soporte y apoyo necesario, he preparado el programa Inglés Veloz, sobre el cual ya muchos de ustedes me han estado por ahí preguntando y de hecho nos estamos acercando a la apertura de una nueva edición. La próxima semana voy a abrir algunas plazas para algunos de ustedes y será una forma eficaz de acompañarte durante todo el proceso, ¿no? De convertirte en una persona bilingüe, una persona que es experta hablando inglés. Y por eso en la tercera clase de este workshop te voy a compartir todos los detalles de cómo puedes tú también conseguir una plaza en el programa. En la última edición hubo muchas personas que se quedaron en lista de espera, por eso es bien importante que no te pierdas ninguna clase y que por ningún motivo salgas del grupo de WhatsApp, porque solo por ese medio vamos a estar enviando toda la información al respecto. Ahora, quiero que nuevamente me dejes abajo un comentario. Cuéntame qué te ha parecido todo esto, qué te ha servido más. Si estás interesado en más información sobre la nueva edición del programa Inglés Veloz, déjame ahí tu comentario. Me voy a asegurar de leerlos y responderlos cada uno de ellos, ¿vale? Te voy a responder por ahí y sobre todo, anótate la fecha de la tercera clase, póntela ahí en la agenda para que no se te vaya a pasar, ¿vale? Nos vemos ahí. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar inglés o por lo menos comenzar a estudiar inglés en varias ocasiones. Sin embargo, del My Name Is, de verdad, no pasaba porque eran como ideas sueltas. Sin embargo, con lenguaje veloz veo los avances de manera gigantesca porque es que utilizan diferentes técnicas. Entonces lo llevan a uno a verlo sencillo, le acercan a uno el lenguaje, lo ve uno sencillo, él puede hacer unas referencias, lo van llevando de tal manera que uno lo puede poner en práctica de una vez, con cosas cotidianas y no como aprenderse las reglas de una forma tan limitada que no puedas ponerlo en práctica para tu vida cotidiana.